el monasterio de las sombras de Cal, en las faldas de la Sierra Gorda, donde el aire es tan frío que parece cortar la piel, se alzaba el rancho La Piedad, una propiedad que alguna vez fue un monasterio de la Orden de los Penitentes. Se decía que los monjes que lo habitaron no buscaban la iluminación, sino el perdón de pecados tan atroces que la Iglesia los había borrado de sus registros. Julián, un hombre de negocios de la capital, compró la propiedad para convertirla en un hotel boutique, ignorando las advertencias de los lugareños, que se santiguaban al escuchar el nombre del lugar. La cal de esas paredes no se hizo con piedra, decían las ancianas, se hizo con los huesos de los que no pudieron redimirse. Desde la primera noche, Julián comprendió que había algo profundamente mal con la acústica del edificio. Los ruidos no rebotaban, parecían ser absorbidos por los muros. Al caminar por los pasillos, sentía que sus propios pasos sonaban un segundo más tarde, como si alguien lo estuviera siguiendo a una distancia imposible de ver. Mientras supervisaba las obras de remodelación, un albañil llamado Teodoro descubrió una habitación sellada detrás de un fresco de la Virgen de los Dolores. La habitación no tenía ventanas ni muebles, solo un pozo en el centro cubierto por una losa de mármol que vibraba constantemente. «Patrón, no deberíamos mover esto», dijo Teodoro con voz temblorosa, mientras el polvo de cal flotaba en el aire como si fuera nieve gris. «Siento que si abrimos esto, el frío que va a salir no nos va a dejar calentar el alma nunca más». Julián, movido por la codicia de encontrar tesoros coloniales, ordenó romper la losa. Al hacerlo no encontraron oro, sino una ráfaga de aire que olía a incienso rancio y a carne seca. Del fondo del pozo emergió un sonido gutural, una oración recitada por cientos de voces en un latín deformado. Esa noche, las sombras de los obreros empezaron a comportarse de forma extraña. No seguían a los cuerpos. Se quedaban pegadas a las paredes de cal, estirándose hacia arriba, hacia el techo, como si intentaran escapar de los hombres que las proyectaban. Julián miró su propia sombra y vio, con un horror que le heló la sangre, que su silueta ahora llevaba un hábito de monje y sostenía un flagelo hecho de espinas. El monasterio no estaba vacío. Las sombras de los antiguos penitentes estaban reclamando nuevos cuerpos para seguir con su castigo eterno. A medida que avanzaba la semana, el comportamiento de Julián y los trabajadores se volvió errático. Ninguno podía salir de la propiedad. Cada vez que intentaban cruzar la puerta principal, se encontraban caminando de nuevo hacia el patio central, como si el espacio mismo se hubiera doblado sobre sí mismo. La cal de las paredes empezó a supurar un líquido blanquecino y espeso que, al contacto con la luz de las lámparas, revelaba rostros humanos en agonía. Teodoro fue el primero en caer bajo el influjo del lugar. Sus compañeros lo encontraron en la capilla, intentando coser sus propios labios con alambre de púas, murmurando que el silencio es la única ofrenda que calma al abad. Julián se encerró en su oficina, pero las paredes empezaron a cerrarse literalmente sobre él. El espacio se reducía a unos centímetros cada hora. En los rincones de la habitación, las sombras ya no eran planas. Empezaban a cobrar volumen, volviéndose figuras tridimensionales hechas de humo negro y polvo de cal. Estas entidades, a las que los monjes llamaban los cobradores, se alimentaban de la culpa. Julián empezó a recordar, con una claridad aterradora cada vez que había pisoteado a alguien para conseguir su fortuna. Cada recuerdo doloroso se manifestaba como una herida real en su cuerpo, una marca de látigo que aparecía de la nada, desgarrando su camisa y su piel. «No puedes huir de lo que eres, Julián. Siseó una sombra que tenía la voz de su padre fallecido. Este lugar es un espejo de tu propia podredumbre. Los monjes no murieron aquí. Ellos se convirtieron en las paredes para vigilar que nadie más escapara del juicio». En un momento de desesperación, Julián bajó de nuevo al pozo de la habitación sellada. Vio que los obreros estaban arrodillados alrededor del agujero, dándose golpes de pecho con piedras, afiladas hasta que sus cuerpos quedaban blancos por el polvo y rojos por la sangre. En el fondo del pozo, una luz roja empezó a latir. No era fuego, era la visión de un corazón inmenso hecho de piedra volcánica que bombeaba odio hacia cada rincón del monasterio. El abad de la sombra, una figura que medía casi 3 metros y cuyo rostro era una máscara de cal viva, emergió del pozo. Sus manos eran largas y terminaban en dedos que parecían cinceles. Extendió su mano hacia Julián,
Y en ese contacto, Julián vio la historia de la Piedad, un lugar construido sobre una fosa común de la época de la Inquisición, donde las almas nunca fueron liberadas, sino atrapadas para servir de cimiento a una fe oscura. El aire dentro de la Piedad se volvió irrespirable. La cal flotaba en densas nubes que quemaban los ojos y los pulmones de quienes aún respiraban. Los hombres ya no hablaban, emitían un sonido rítmico, un golpeteo de dientes, que imitaba el sonido de un rosario de madera, chocando contra el suelo. Julián se dio cuenta de que su piel estaba cambiando, sus poros se cerraban y una costra blanca y dura empezaba a cubrir sus extremidades. Se estaba convirtiendo en una estatua viva, en un sillar más para el monasterio, que nunca terminaba de construirse. El abad de la sombra comenzó a recitar los pecados de Julián en un volumen que hacía temblar los techos. Por cada confesión forzada, un trozo de la conciencia de Julián se desprendía y se hundía en el pozo. Vio a Teodoro, ya convertido totalmente en una figura de yeso, siendo empujado hacia el agujero para alimentar al corazón de piedra. Julián comprendió que el monasterio era un organismo vivo que necesitaba materia prima para mantenerse en pie en este plano de la realidad. Si no lograba romper el ciclo, su alma quedaría atrapada en un ladrillo de cal por los siglos de los siglos. «Ah, yo no pertenezco a este tiempo», gritó Julián, pero su voz sonó débil como el eco de un túnel lejano. «Aquí no hay tiempo, solo hay penitencia», respondió el abad, mientras le arrancaba la sombra a Julián, como si fuera una prenda de ropa. Sin sombra, Julián se sintió extrañamente ligero y vacío. La falta de su silueta lo hacía invisible para los demás penitentes, pero lo volvía una presa exquisita para el abad. En los pasillos, los frescos de los santos empezaron a sangrar aceite negro, y las estatuas de madera de los ángeles bajaron de sus pedestales, arrastrando sus alas rotas y pesadas. Julián corrió hacia la cocina, recordando que los monjes antiguos temían al fuego puro, no al fuego del infierno que ellos mismos invocaban, sino al fuego del hogar, el que representa la vida común. Encontró un bidón de alcohol de limpieza y, con un encendedor que milagrosamente aún funcionaba, prendió fuego a una de las vigas de madera vieja. El fuego no fue rojo, fue de un blanco brillante que empezó a devorar la cal, haciendo que las sombras gritaran de dolor al ser tocadas por la luz real. El incendio se propagó con una velocidad antinatural. Las paredes de cal empezaron a agrietarse y a soltar los huesos que ocultaban. Miles de esqueletos cayeron de los muros, formando una montaña de restos, humanos que intentaban trepar por Julián para no ser consumidos por las llamas. El abad de la sombra se disolvía ante el calor, pero antes de desaparecer, lanzó un último ataque. Envolvió a Julián en una nube de polvo de cal hirviente. Julián sintió que sus ojos se derretían, pero no dejó de correr hacia donde creía que estaba la salida. Guiado por el calor del sol que empezaba a filtrarse por las grietas del techo, Julián atravesó la puerta principal, justo cuando el monasterio colapsaba sobre sí mismo en un estruendo que se escuchó en 3 pueblos a la redonda. El suelo se tragó los restos de la Piedad, dejando solo un enorme cráter lleno de ceniza blanca. Julián quedó tendido en la tierra fría, con el cuerpo cubierto de quemaduras químicas y el cabello blanco como la nieve. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a Julián en estado de shock. No podía hablar, solo señalaba hacia el cráter. Pasaron los meses y Julián nunca recuperó la vista. Pero los médicos notaron algo que desafiaba toda explicación. Sus pulmones estaban llenos de un polvo fino que, bajo el microscopio, parecía tener la estructura de ADN humano antiguo. Julián nunca volvió a la capital. Se quedó a vivir en una pequeña choza cerca de las ruinas, convirtiéndose en el nuevo loco de la colina. Hoy los viajeros que pasan por esa zona de Querétaro dicen que, en las noches de luna llena, se puede ver a un hombre ciego caminando alrededor de un cráter vacío, arrojando agua bendita y sal. Dicen que Julián no está loco, sino que vigila que las sombras no vuelvan a brotar de la tierra, porque aunque el edificio desapareció, la cal sigue ahí enterrada, esperando a que alguien más sienta el deseo de remodelar su pasado. El monasterio de las sombras de cal es ahora un recuerdo, pero en el rancho de los alrededores, los campesinos saben que cuando el viento sopla y levanta un polvo blanco, es mejor cerrar las puertas y no mirar hacia afuera, pues las sombras que no tienen cuerpo siguen buscando un rincón donde esconderse del sol y seguir con su eterna
amarga y fría penitencia, el hambre de la tierra colorada. En el rancho El Olvido, la tierra era de un color rojo tan intenso que los viejos decían que estaba empapada en la sangre de una guerra que nadie recordaba. Jacinto, el dueño de las tierras, era un hombre cuya ambición superaba su miedo a Dios. Tras 3 años de una sequía, que mató al ganado y agrietó los suelos hasta que parecieron bocas sedientas, Jacinto decidió abrir un pozo en el Cerro de las Ánimas, un lugar que los lugareños evitaban incluso a mediodía. Se decía que allí, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los que se arrastran por el subsuelo era tan delgada como una hoja de tabaco seca. A los 12 metros de profundidad, la barrena no encontró agua, sino una losa de obsidiana grabada con rostros que lloraban aceite negro. Jacinto, en su desesperación, golpeó la losa hasta romperla. No salió agua, sino un susurro gélido que congeló el sudor en su frente. «Dame de beber y te daré la abundancia que el cielo te niega», dijo una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra. Jacinto, poseído por una locura febril, derramó sobre el pozo la sangre de su mejor semental. Esa misma noche, el cielo se tornó de un color cobrizos y una lluvia negra, espesa como el chapopote, cayó sobre sus campos. A la mañana siguiente, el rancho era otro. La alfalfa crecía a pasos agigantados y las vacas que quedaban parieron terneros con pelajes brillantes. Pero el precio no tardó en asomar su rostro. Los terneros no tenían ojos, solo cuencas vacías que supuraban el mismo aceite negro de la loza. Jacinto, ignorando las señales, empezó a vender su cosecha, pero el pueblo empezó a enfermar. Quienes comían de su grano soñaban con hombres de barro que les pedían que se enterraran vivos. El aire en el olvido se volvió denso, y las sombras de los árboles empezaron a despegarse del suelo, moviéndose con una voluntad propia que siempre apuntaba hacia el pozo seco, el cual ahora latía rítmicamente, como si un corazón inmenso hubiera despertado en las profundidades. El rumor del milagro maldito llegó a oídos del padre Julián, el cura del pueblo vecino. Decidió subir al rancho acompañado de Mateo, el hijo menor de Jacinto, quien temía que su padre hubiera entregado más que solo sangre animal. Al llegar, la vista era dantesca. Las plantas de maíz tenían tallos que parecían músculos y las hojas tenían bordes, afilados como navajas que cortaban el viento con un sonido metálico. Jacinto ya no vivía en la casona. Se había mudado a una choza de barro junto al pozo, con la piel tan roja y cuarteada, que parecía estar convirtiéndose en la misma tierra que cultivaba. «Jacinto, cierra ese pozo o el pueblo entero será reclamado por lo que has despertado», advirtió el cura, sosteniendo un rosario de madera que empezó a arder en sus manos. Jacinto soltó una risa que sonó como el crujir de piedras. «El Padre Tierra no acepta oraciones, Julián. Él acepta tributos. Él me ha dado la vida que Dios me negó». Esa noche, Mateo despertó por el sonido de una campana de bronce que nadie había colgado. Miró por la ventana y vio una procesión que bajaba del cerro. Eran figuras hechas de tierra roja, sin rostro, que arrastraban cadenas de raíces secas. Entre ellas, vio a los peones que habían desaparecido semanas atrás. Ya no eran hombres. Sus pechos estaban abiertos y en lugar de órganos tenían racimos de granos negros. La procesión se dirigió al pozo y Jacinto, en un trance, les entregó a su propio hijo primogénito, quien caminaba como un sonámbulo hacia el borde del abismo. Mateo intentó gritar, pero su voz fue ahogada por un viento súbito que olía a azufre y a carne vieja. El pozo se tragó a su hermano, y a cambio, escupió una pepita de oro del tamaño de un puño humano. La tierra colorada se había convertido en un mercado de almas, y Jacinto era el subastador. Mateo y el padre Julián se refugiaron en la pequeña capilla del rancho, el único lugar donde la tierra roja no podía entrar. Afuera, la transformación de Jacinto se completó. Su cuerpo se deshizo en un montón de barro que tomó la forma de una bestia colosal, una mezcla entre coyote y serpiente, con escamas de piedra y colmillos de pedernal. Era un náhuatl de barro, una entidad antigua que los pueblos prehispánicos habían sellado con la losa de obsidiana que Jacinto rompió. La bestia empezó a golpear las paredes de la capilla, y cada golpe hacía que el suelo temblara como si fuera un terremoto. «No es un demonio, Mateo», susurró el cura mientras vertía agua bendita sobre los muros, la cual se evaporaba al instante. «Es el hambre pura de la naturaleza que hemos olvidado. El equilibrio se rompió y ahora la tierra quiere recuperar cada gramo de
carne que nos prestó. La bestia metió una garra de piedra por la ventana y sujetó al padre Julián. Mateo vio con horror cómo el cura era absorbido por el barro de la criatura, fundiéndose con ella hasta que su rostro apareció gritando en el lomo del monstruo. El nahual de barro le habló a Mateo con la voz de su padre. «Ven con nosotros, hijo. Deja de luchar contra el ciclo. Conviértete en abono para que el mañana sea eterno». Mateo encontró en el altar un viejo cuchillo ritual que se usaba para sacrificar chivos. Sabía que la plata no funcionaría, pero el acero templado en la fe y el sacrificio personal quizá tuviera una oportunidad. Con un grito de rabia y dolor, Mateo se lanzó hacia el corazón de la bestia, que brillaba con una luz roja en el centro del pecho de barro. Al clavar el cuchillo en el núcleo de la criatura, un estallido de energía telúrica lanzó a Mateo contra las paredes. El nahual de barro comenzó a desmoronarse, volviéndose polvo seco y fino. El pozo del cerro soltó un último alarido de vapor y se colapsó sobre sí mismo, tragándose la choza de Jacinto y todo el maíz maldito. La lluvia negra cesó, y un viento cálido empezó a limpiar el olor a muerte del rancho. Mateo quedó inconsciente mientras el sol de la mañana, por fin dorado y puro, empezaba a asomar tras la sierra. Cuando despertó el rancho, el olvido era un desierto. No quedaba ni una sola brizna de hierba, ni una vaca, ni rastro de su padre o del cura. La tierra ya no era roja. Era de un blanco cenizo, estéril y silenciosa. Mateo caminó hasta el pueblo, pero nadie lo reconoció. Sus ojos se habían vuelto del color de la obsidiana y su piel emitía un ligero aroma a tierra mojada después de la lluvia. Había sobrevivido, pero el pacto de su padre lo había marcado. Ahora era el guardián de ese silencio. Hoy en día la gente del pueblo dice que si pasas cerca del cerro de las ánimas y ves que la tierra empieza a tornarse roja bajo tus pies, debes dar media vuelta y no mirar atrás. Dicen que Mateo sigue allí, cuidando que nadie vuelva a clavar una barrena en el lugar equivocado. El rancho fue borrado de los mapas, pero en las noches de sequía, los campesinos juran escuchar el sonido de un corazón latiendo bajo el suelo. Es el recordatorio de que la tierra siempre tiene hambre, y que a veces la mejor cosecha es la que nunca se siembra. El hambre de la tierra colorada es eterna, y solo espera a que otro hombre, ambicioso, crea que puede burlar la ley del subsuelo con un poco de sangre y una mentira. El arado de los huesos de oro. En el rancho La Resurrección, el olvido era la única cosecha constante hasta que llegó don Anselmo. Era un hombre que no le temía al trabajo, pero le tenía pavor a la pobreza. El rancho tenía una sección llamada el Potrero Muerto, donde ni la maleza crecía y las mulas se negaban a entrar, bufando de terror ante el suelo que siempre estaba inusualmente caliente. Se decía que en tiempos de la Revolución, un hacendado español había enterrado allí su fortuna antes de ser fusilado, pero no la había enterrado sola. La había sellado con el último aliento de sus esclavos. Anselmo, harto de ver sus manos callosas y vacías, decidió arar el potrero muerto en una noche de luna de sangre. Usó un viejo arado de hierro forjado que encontró en el sótano de la casona, uno que tenía grabados símbolos que parecían colmillos. Al tercer surco el hierro chocó con algo sólido. No era una piedra. Al excavar con sus propias manos, Anselmo sacó una calavera humana que brillaba con una pátina dorada. Al tocarla, el hueso no estaba frío. Latía. Una voz que parecía brotar de la misma tierra roja le susurró: «Si quieres el oro, tienes que arar con lo que más amas». Por cada surco de dolor, una moneda de sol. Esa noche Anselmo regresó a la casona con la calavera oculta. Al día siguiente, su hijo menor desapareció. Nadie lo encontró, pero el primer surco del potrero amaneció, lleno de pepitas de oro puro que brotaban de la tierra, como si fueran semillas. Anselmo, en lugar de llorar, sintió que un fuego negro le consumía el juicio. Comprendió el trato. La tierra pedía sangre para transmutar el barro en metal precioso. En lugar de detenerse, Anselmo enganchó el arado de nuevo esa noche. Las mulas murieron de un infarto al primer paso, así que Anselmo, con una fuerza inhumana otorgada por la avaricia, se puso él mismo el yugo. Cada paso que daba desgarraba el suelo, y de las grietas salía un vapor fétido que tomaba la forma de manos infantiles que lo empujaban a seguir. Para la segunda semana el rancho La Resurrección era el más rico de la región, pero el más silencioso. Anselmo había prohibido la entrada a cualquier peón. Él solo trabajaba de noche, bajo una neblina que ocultaba el hecho de que el potrero ya no era tierra,
sino una masa de carne viva que se retorcía bajo el arado. Las pepitas de oro ahora eran del tamaño de naranjas, pero tenían una particularidad. Si las mirabas de cerca, podías ver rostros atrapados en el metal, rostros que gritaban en un silencio eterno. Su esposa, doña Elena, sospechaba que el oro era la causa de la desaparición de su hijo. Una noche decidió seguirlo al potrero. Lo que vio le rompió la cordura. Anselmo no estaba arando tierra. Estaba arando una fosa común de sombras que suplicaban piedad. El arado de hierro ya no era negro. Estaba al rojo vivo y emitía un sonido similar al llanto de un recién nacido. Cada vez que el arado cortaba la tierra, una moneda de oro brotaba, pero el cuerpo de Anselmo se iba marchitando. Su piel se volvía de un color metálico, y sus ojos se tornaban en dos esferas de oro sólido, sin pupila. «Anselmo, detente. Estás sembrando nuestra maldición», gritó Elena desde la orilla. Anselmo se giró, y su voz ya no era humana, era el chirrido de metal contra piedra. «El oro no se siembra, Elena, se extrae del olvido. Los niños no murieron, ahora son eternos. Míralos, brillan más que el sol». Anselmo señaló un rincón del campo, donde las plantas de maíz tenían mazorcas hechas de dientes de oro. En ese momento la tierra se abrió bajo los pies de Elena. Unas raíces de oro, afiladas como navajas, la sujetaron por los tobillos. El potrero no quería solo el trabajo de Anselmo, quería la semilla final para completar el jardín de la avaricia. Anselmo no hizo nada para ayudarla. Simplemente siguió arando, obsesionado con llenar un cofre de piedra que parecía no tener fondo. Con la desaparición de Elena, el pacto llegó a su clímax. El potrero muerto ya no era una parcela, era una boca abierta hacia un infierno de riqueza estéril. Del centro del campo emergió el dueño, una entidad gigantesca hecha de lingotes de oro fundido y restos de armaduras españolas. Sus ojos eran dos diamantes negros que absorbían toda la luz de la luna. El dueño no caminaba, se fundía y se reformaba con el suelo. «Has cumplido, Anselmo», retumbó la entidad, y el sonido hizo que las ventanas de la casona estallaran. «Has arado el campo con tu propia estirpe. Ahora tú serás el espantapájaros de mi tesoro». El dueño extendió una mano de metal líquido y tocó la frente de Anselmo. El proceso fue atroz. Los huesos de Anselmo empezaron a transmutarse en oro sólido mientras él aún estaba vivo. Sus venas se llenaron de mercurio y su corazón se convirtió en un rubí, pesado que latía con una lentitud agónica. No murió. Quedó atrapado en una prisión de metal precioso, consciente de cada segundo de su eternidad. El rancho entero empezó a transformarse. Los árboles se volvieron de plata, pero sus hojas eran tan pesadas que caían al suelo matando a cualquier animal que pasara por debajo. El agua del pozo se convirtió en oro líquido, imbebible, una trampa brillante para los sedientos. Las sombras de su familia, ahora convertidas en espectros dorados, vagaban por los pasillos de la casona sin poder tocar nada, condenadas a brillar en la oscuridad. El potrero muerto había reclamado la resurrección para convertirla en un museo de la muerte dorada, un lugar donde el tiempo se detenía para que el dueño pudiera admirar su colección de almas metalizadas. Años después, un grupo de buscadores de tesoros llegó al lugar, atraídos por la leyenda del rancho de oro. Lo que encontraron no fue riqueza, sino una advertencia de Dios. La casona estaba en pie, pero era intocable. El calor que emanaba de las paredes derretía la ropa de quien se acercara. En el centro del potrero, vieron la estatua de un hombre unida a un arado de hierro. El hombre tenía una expresión de horror tan real que los buscadores cayeron de rodillas. Uno de ellos, el más ambicioso, intentó arrancar una de las mazorcas de oro de una planta seca. Al tocarla, su mano empezó a tornarse amarilla y rígida. El oro se extendía por su brazo como una enfermedad infecciosa. Sus compañeros tuvieron que cortarle el brazo con un hacha para evitar que se convirtiera en una estatua de cuerpo completo. Salieron huyendo, dejando atrás sus herramientas, jurando que nunca volverían a buscar tesoros en Guanajuato. Hoy en día, el rancho La Resurrección es una mancha blanca en los mapas satelitales, un lugar donde la luz rebota con tal intensidad que ciega a los pájaros que vuelan por encima. Dicen que en las noches de viento se escucha el chirrido de un arado que nunca se detiene. Anselmo sigue arando, condenado por el dueño a buscar una moneda que ya no existe. En una tierra que ya no da vida, solo metal. Los rancheros cercanos saben que sí,
encuentras una pepita de oro en el camino que tiene un rostro humano grabado, no debes recogerla. Es una semilla del potrero muerto. Y si te la llevas a casa, el arado de huesos empezará a sonar bajo tu cama, esperando a que tú también quieras sembrar tu linaje a cambio de un brillo que solo ilumina la tumba. La codicia en el campo mexicano no se entierra, se siembra. Y lo que brota de un pacto con el dueño del oro es una riqueza que no se puede gastar, solo se puede sufrir por toda la eternidad bajo el sol inclemente de la sierra, o el corral de los desollados. En el rancho La Estocada, la tierra siempre fue difícil, pero don Filemón, un hombre de carácter agrio y ambición desmedida, quería tener la hacienda más grande de la región sin importar el costo. Se decía que Filemón no compraba su ganado en las ferias, sino que lo llamaba desde las cañadas más profundas de la sierra, lugares donde la luz del sol no llega, y las rocas tienen formas de rostros humanos. Una noche de tormenta seca, Filemón regresó al rancho con un centenar de reses de un pelaje negro azabache, tan oscuro que absorbían la luz de las linternas. Los animales no mugían, emitían un sonido rítmico, un golpeteo sordo que recordaba al de un tambor hecho con piel tensa. «No se acerquen al corral nuevo», advirtió Filemón a sus peones, con los ojos inyectados en sangre. «Este ganado es de casta antigua y no tolera la mirada de los curiosos». Pero un joven vaquero llamado Ramiro, picado por la curiosidad, se acercó al corral a las 3 de la mañana. Al asomarse por entre los tablones de madera vieja, vio algo que le heló la sangre. Las reses no tenían ojos, solo 2 cuencas vacías que supuraban una sustancia viscosa y brillante. Pero lo más aterrador no era su mirada, sino su piel. Al moverse, la piel de los animales se desprendía y volvía a pegarse, como si no estuviera sujeta a los músculos. Ramiro vio a una de las bestias acercarse a la cerca y, al rozar la madera, la piel se le rasgó por completo, revelando una musculatura humana fibrosa y palpitante. La bestia lo miró con sus cuencas vacías y pronunció el nombre de Ramiro, con una voz que era el eco de todos los hombres que habían desaparecido en el rancho en la última década. El corral no era una estancia de animales, era una procesión de almas que habían sido desolladas por el pacto de Filemón para alimentar el prestigio de su hacienda. Ramiro intentó huir, pero sus pies se sentían pesados, como si estuviera caminando sobre un pantano de vísceras. Corrió hacia el granero buscando refugio, pero allí descubrió el verdadero secreto de don Filemón. Las paredes del granero no estaban cubiertas de cuero de animal, sino de pieles humanas extendidas en bastidores, secándose al sol de la luna. Las pieles conservaban las expresiones de terror de sus dueños originales. Filemón no solo criaba ganado, sino que era un curtidor de sombras, un hombre que había aprendido el arte de separar el alma del cuerpo a través del desuello ritual. «Ya viste demasiado, muchacho», siseó la voz de Filemón desde la penumbra del granero. Filemón emergió de las sombras, pero ya no era el hombre que Ramiro conocía. Su propio rostro estaba sujeto con grapas metálicas y su cuerpo estaba cubierto por un abrigo hecho de retazos de diferentes pieles que aún vibraban con el calor de la vida. Filemón explicó que para mantener la prosperidad del rancho, la tierra exigía que cada 10 años se renovara el cuero del mundo. El ganado negro eran en realidad las almas de quienes no habían pagado sus deudas con el rancho, condenados a vivir en cuerpos de bestias hasta que su piel fuera lo suficientemente resistente para ser cosechada. Ramiro vio cómo las pieles colgadas empezaban a jadear. Una de ellas, que pertenecía a su propio hermano desaparecido años atrás, abrió la boca y le advirtió: «Huye, Ramiro, porque el cuchillo de obsidiana de Filemón no corta la carne, corta el destino». Filemón sacó una navaja larga, hecha de un material que parecía hueso carbonizado, y comenzó a entonar un canto en un idioma que hacía que los tablones del granero sangraran resina negra. El aire se volvió espeso con el olor a curtimbres y a sangre fresca, y Ramiro sintió que su propia piel empezaba a aflojarse, estirándose hacia las manos de Filemón como si tuviera voluntad propia. En un arranque de desesperación, Ramiro logró derribar una lámpara de aceite, provocando un incendio que rápidamente lamió las pieles secas. Las pieles, al quemarse, soltaron un alarido colectivo que sacudió los cimientos del rancho. Filemón rugió de rabia y se lanzó sobre Ramiro, pero su fuerza era sobrenatural. Sin embargo, el fuego había atraído al ganado negro,
Las bestias rompieron las cercas del corral y entraron al granero, pero no para salvar a su amo, sino para reclamar lo que era suyo. Las criaturas de carne viva sin piel rodearon a Filemón. Con sus patas hendidas empezaron a pisotearlo, pero no lo mataban. Lo estaban peleando. Cada contacto de las bestias le arrancaba un jirón de su abrigo de almas y un pedazo de su propia humanidad. Ramiro vio con horror cómo Filemón era despojado de su piel en vida, quedando como una masa de músculos y nervios expuestos al calor de las llamas. El dueño del rancho ahora era el ganado, y el ganado buscaba una nueva cobertura para su agonía. Las almas liberadas de las pieles quemadas empezaron a revolotear como polillas de fuego, entrando en los cuerpos de las bestias y transformándolas. Los animales empezaron a tomar formas humanas deformes, seres de carne cruda que bailaban alrededor del incendio, en una danza macabra de redención y odio. Ramiro logró escapar por una rendija del techo, cayendo sobre el pasto seco mientras el granero se convertía en una pira de restos, humanos y gritos metálicos. El rancho La Estocada estaba siendo devorado por su propio pecado, y la tierra colorada se abría para tragarse el corral de los desollados. Al amanecer no quedaba nada de La Estocada, donde antes hubo una hacienda próspera. Ahora solo había un campo de sal blanca y huesos calcinados. Ramiro fue encontrado por unos arrieros días después, vagando por el desierto con la piel de sus manos permanentemente endurecida como si fuera cuero viejo. No hablaba, solo repetía una y otra vez: la piel es el límite, y él lo cruzó. Los médicos que lo examinaron quedaron perplejos al notar que Ramiro ya no sudaba agua, sino un aceite negro que olía a incienso y a muerte. La leyenda dice que Filemón no murió en el incendio. Se cuenta que vaga por las cañadas de San Luis Potosí, como una criatura sin piel, buscando viajeros solitarios para robarles el cuerpo y poder volver a entrar en el mundo de los vivos. Los rancheros de la zona ahora cubren sus cercas con sal y cuelgan escapularios de cuero bendito en las puertas de sus corrales. Saben que cuando el ganado se pone inquieto a las 3 de la mañana y empieza a golpear la tierra con ese ritmo de tambor sordo, es porque el desollado anda cerca, buscando una nueva piel que vestir. Hoy en día, el sitio donde estuvo el rancho es un lugar prohibido. Ni las aves pasan por encima. Y dicen que si entierras un cuchillo en esa sal, este sale manchado de sangre caliente. La lección de La Estocada quedó grabada en el alma de la sierra. La ambición puede hacerte dueño de la tierra, pero la tierra siempre pedirá que le entregues lo que te cubre, pues en el fondo de la existencia, todos somos carne esperando a ser cosechada por el tiempo. Si alguna vez ves a un hombre con un abrigo demasiado largo y un rostro que no parece moverse al hablar, no le des la mano. Podría estar buscando a quién dejarle su lugar en el corral de los desollados.